A ver, ahora... Ahora sí, aunque bueno, pues nos ha costado un poquito, pido disculpas. Ya sabéis las cosas del directo, pero es que han vuelto a cambiar la configuración del móvil para ponerlo en horizontal, porque es que yo odio el formato vertical, sabéis que no me gusta. Pero bueno, vamos a avisar por aquí. Y nada, como veis hemos cambiado también pues un poquito de vista hoy, ¿no? Me pongo aquí el portátil, me pongo tranquilo, cómodo, estamos en casa. Espero que se escuche bien, sobre todo, ya veis que la vista pues eso, el 500 litros, una toma que no hemos hecho aún en directo. Y sí, Juan Carlos, sé otra vez, he hecho 4 intentos, pero es que odio los cambios o actualizaciones que hace YouTube, porque como siempre os he dicho, no soy youtuber y siempre lo preparo como la última vez y cada vez que me cambian algo, pues tropiezo, no puedo evitarlo. Así que ahora sí, David, ya creo que lo hemos conseguido. Siento un poco porque he avisado con poco tiempo esta tarde que me ha apetecido ponerme a conectarme, pero bueno, pues al final, como siempre digo, como es para la pequeña comunidad que somos nosotros como aficionados. Madre mía, qué inmenso se ve el acuario a tu lado, se ve y escucha perfecto. Muchas gracias, Pedro. Y hoy una de las cosas que no he podido poner es el límite de, porque lo tengo que configurar mismo con el móvil, de los que sean suscriptores o no. Entonces, si alguien está preguntando y no es suscriptor, pues al menos que por lo menos se suscriba, porque si no es usuario habitual, a lo mejor pues ya sabéis cómo soy. ¿Usas algún controlador de pH o recomiendas algún económico? Hay vídeos de eso en el canal recomendando un par de modelos, tanto económicos como caros. Juan Carlos... Cuando dejas de hablar se escucha el ruido de fondo para que lo tengas en cuenta. Bueno, pues el ruido de fondo en realidad, como no sea el poquito que he puesto el equipo de aire acondicionado, que lo acabo de conectar, pero bueno, vamos y lo desconectamos en un momentito porque tampoco hace, por suerte, calor, como hemos puesto en el vídeo al principio, y si no se conecta en un momentín. También ahora, si queréis, pues podemos hacer tour por los acuarios del estudio, no tengo problema de saber enseñarlo en el momento que sea. Buenas tardes, buena camiseta, Helio, gracias, Carlos. Mira, no sabía cuál ponerme porque no soy tan futbolero como os pensáis, pero al final parezco que soy futbolero porque intento ponerme cosas así modernas, deportivas, cuando salgo los vídeos. Tengo la de Albacete, me la regaló Helia. Tengo la del Depor, yo soy del Depor, que también me la regaló Helia. Y de hecho tengo la de España y la de Francia, ambos fueron regalos, y no sabía cuál ponerme hoy porque el partido es esta tarde, entonces he decidido ponerme una bastante neutral en esta ocasión. Se escucha bien, muchas gracias. Ahora sí me ves, Juanchu, os pido disculpas nuevamente, ya os digo que sabéis que soy un desastre para estas cositas, pero lo que cuenta es la intención. Hola, Helio, se te echaba de menos, gracias, Susana, y bueno, tranquilos que estoy bien, como dije en un vídeo hace poco, y en el otro directo hace ya casi 2 meses, es cuestión de que creo que he cumplido mi parte en el proyecto, no abandono porque soy aficionado y sigo haciendo cositas, pero quitándome esa presión, y cuando haga o crea que tengo que aportar algo, pues lo haremos. También en verano tengo 20.000 cosas en la cabeza a nivel personal, evidentemente, pero bueno, incluso esto me viene bien. No tenía pensado, pues de improviso me he puesto y al final, pues si me propongo hacer una cosa, como siempre os comparto, pues se hace y adelante, ¿no? Como veis, estoy aquí, pantalón corto, pelillos y nada, como veis, pues eso, el 500 litros, como siempre os digo, lo impresionante que es realmente este proyecto del salón de casa. Con que no dejes de hablar también lo tienes resuelto. Gracias, Carlos. Espero que se haya cortado el ruido de fondo. Dime si es así o si es un problema de interferencia del micro, que también puede ser. Iván, el tanque de fondo es una cosa hermosa, gracias. Sí, un proyecto que lleva, bueno, casi 5 años. Bueno, no llega a 5, ahora enero, febrero, era 5 años que lo pudimos comprar después de mucho tiempo ahorrando, que era un sueño para mí.
Y en noviembre, bueno, a finales de octubre en realidad va a llevar 3 años montado así en plan bajo requerimientos, como ya explicamos en su día, en esos vídeos de ayuda específicos del tema de este gran proyecto que al final, pues eso, siempre lo he dicho, era un capricho y aquí lo tenemos. Todo cuesta dinero, pero como digo a todo el mundo, todo se puede. Trabajo, sacrificio, ahorro, llegar a cierta edad, pues al final, para los que sean nuevos en este directo, pues lo que siempre digo, hay gente que a lo mejor ve este sacrificio que tengo aquí y no ve que yo uso un teléfono en el día a día de 150 a 200 euros, no me compro el último iPhone, por poner el ejemplo que he puesto una y tantas mil veces, respetando lo que cada cual quiera hacer. Estás como en tu casa, tú tranquilo, el ruido era al aire, pues bueno, ya lo hemos quitado del aire. Deciros que aún he puesto el aire por si acaso, porque me he puesto un poco el foco por el tema de la iluminación, de hecho creo que se ve la sombra detrás. Y es que estoy sorprendido que estamos a 9 de julio y aún no han saltado los ventiladores que tengo a 27 grados preprogramados. Están los acuarios a 26 grados, un par de décimas menos en el estudio, y estoy con la prueba de ventilador, pero es que aún no hemos llegado a un calor, por suerte. No sé qué está pasando, la ventilación de la casa este año, no sé, pero bueno, quedan días, porque está subiendo ya la temperatura por días. Hola Helio, buenas tardes, ¿cómo estáis? Alejandro y Baldo, hombre, el amigo Baldo, buenas Helio, qué alegría saber de ti y de tus acuarios, espero que todo vaya bien. Sí, podéis estar totalmente tranquilos, que está todo bien, como expliqué en el último vídeo. Lo único, desconectado, como dije también en el último vídeo de redes sociales, como también me dijisteis por privado, también olvidé decir, bueno, me cargué la página del Facebook, porque al final era repetir los vídeos, subirlos, quien quiere verlos los ve en YouTube. Me cargué el TikTok, porque sabéis que siempre he estado ahí, que no me gusta. Me cargué el canal de WhatsApp, porque al final era otra forma de repetir un vídeo, un link, para que lo vea la gente. Quien quiera ver los vídeos tiene YouTube. Me cargué el Twitter, porque siempre llegué tarde, mal y nunca. Y también esta semana me he cargado en plan desconexión, y no me pasa nada, ya lo digo, plan desconexión, el otro proyecto de canal que hice, porque lo que quiero es tener una cosa menos en la cabeza de la que estar pendiente, sencillamente. Podréis creerme, no podéis creerme, pero es así. Bueno, vamos, que se juntan comentarios. La verdad que sí, se nota mucho esfuerzo en tu tanque. Felicidades, pues muchas gracias. Y Alejandro, le digo que es cuestión de prioridades. A algunos les gustan los móviles y a otros nos gustan los acuarios. Y a veces todo es posible, Alejandro, pero bueno, la mayoría de gente tenemos que lamentablemente pues hacer el esfuerzo y elegir, pero tampoco nos podemos quejar, por suerte. Así que es cuestión de prioridades y estoy contigo totalmente. Juanchu, aquí tampoco hace calor, ayer 33, pero hoy son 14, así que todavía vas a tener que sacar los calentadores, Juancho, ya verás. No, aquí sí que hoy ya llevamos 2 días que se nota, a partir de mañana todavía sube. Pero bueno, lo dicho, a ver si ya puedo hacer esa prueba del ventilador en el estudio. Ahora, como os he dicho, pasaremos y lo veréis sin ningún problema. Si me salto alguno, decírmelo por favor, que es lo de siempre, que es que en el portátil tengo menos visión que en la pantalla grande y sabéis que soy un desastrete, ¿no? ¿Estás haciendo pruebas con el ventilador de techo? Si está conectado, lo veremos, Juan Carlos. Y David, yo llevo desde 2016, y perdona antes que he visto que habías comentado, David, en el otro vídeo antes de empezar, pero lo que he explicado es el problema técnico. Llevo desde 2016 con el mismo móvil, ya me puedo comprar el 500 litros yo también. Sí, yo creo que ya te llega con lo que has ahorrado para 500 litros, David. Bumbu, el amigo Bumbu. Empiezan los problemas del verano y las vacaciones. Bueno, sí, las vacaciones para mí no es tanto problema, porque tampoco tengo muchas, pero bueno. Los problemas del verano al final no es un problema. Si estamos preparados, estamos con esos ventiladores o hacemos las cosas bien, no debe de ser un problema, sino que es algo que tenemos que prever y anteponernos a esos posibles problemas. No son problemas, son anécdotas, igual que es una anécdota poner el calentador en invierno. Susana, por suerte este año el calor nos está respetando y además muchísimo, la verdad es que sí. Y los que tenemos muchos acuarios es un problema lo de los autorrellenadores. Bueno, eso sí que hay que hacer igualmente en esa previsión acopio en el tanque de agua. Y lo que normalmente hasta esta misma semana me están aguantando rellenando una vez a la semana, pues bueno, en verano a mitad de semana pues se multiplica el trabajo, es ese cambio de agua semanal, donde también dejo los autorrellenadores llenos. Y a mitad de semana, pues evidentemente, pues toca rellenar y también, como os dije, alterno
los acuarios del estudio con el del estudio, con el del salón, perdón, le hago los cambios, por ejemplo, los miércoles. ¿Por qué? Porque es algo que también cambio para regar las plantas por el propio calor. Un poco de acuaponía, un poco de optimización, un poco de... El agua es un bien escaso, como bien sabéis. Juan Carlos, yo he integrado el ventilador de techo con un termostato wifi y de momento no he puesto los ventiladores de acuario y no pasan de 26,5. Pues ahora los veremos si quieres, pero yo creo que los tengo igual a sobre 26, 26,2. La verdad es que bastante bien de momento. Y no te preocupes, Helio, ya he dejado mi like por aquí también. Como siempre os he dicho, dejad like quien quiera, que además, como conté en el último vídeo, estoy ya en una fase de mi vida que lo importante siempre ha sido la comunidad, siempre ha sido compartir, y ahora más que nada porque, como digo, ya me doy satisfecho por el proyecto de canal. Disfrutemos como aficionados, no lo olvidéis, y tranquilos, que haré un vídeo de vez en cuando, sobre todo a ver si grabo este mes un estado de evolución por lo menos, para que, sobre todo, como os he dicho muchas veces, vídeos que se vea, aparte de cómo están los acuarios, que todo y cada una de las cosas que os comparto de manera individual en ciertos vídeos, pero en realidad es un conjunto, en realidad lo sigo practicando, sigo haciendo esas formas que os comparto y que se vea realmente de una forma más directa o indirecta en los acuarios, en su estabilidad, en su salud, etc, etc. Buenas, Adrián. Y Juanchu, no sé qué diferencia habría el precio real entre el 500 y el 300, pero necesitaría ahorrar bastante más. Lo bueno es que una inversión sensata al final no es tanto a la larga. Bueno, realmente sí que hay una diferencia, porque en este caso me considero afortunado y tengo ambos proyectos, tanto el 500 como 300. 300 como el que Juanchu se ha comprado, que lo he visto por su canal y por la foto de grupo, muy chulo. En realidad son unos 250 litros reales. Y este 500 en realidad es que es un poquito mayor, son 500 litros reales porque en realidad sería de cubicaje, como soléis hacer, unos 560, 561 litros creo. Es un proyecto muy muy grande y se va casi al doble de precio. En cristal, en filtración, etc, etc, etc. Pero bueno, al final lo que cada uno quiera algo le cuesta. Y de hecho yo creo que me considero afortunado porque si ahora mismo con lo que ha subido todo en los últimos 5 años cristal, iluminación, etc, etc, yo no sé si ya ahora mismo a día de hoy podría acometer este proyecto porque se ha disparado de precio, lo que nos hace prohibitivo algunas veces algo que en realidad todos tenemos que disfrutar. No sé si esta urna en su día, creo que está el vídeo, y nos salió por 700 euros, tiro de memoria, pero creo que fueron 700 euros lo que costó, y 400 la estructura de la mesa, 1100. Por 1100 euros creo que hoy en día es muy 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 difícil. Entonces ya os digo que se está complicando la cosa, pero por lo que subió cristal sencillamente hace un par de años. Adrián, que hacía mucho tiempo que no entraba al directo, y yo mucho tiempo que tampoco hacía, hecho hace 2 meses casi. Estoy muy desconectado últimamente. Pablo Colagelio, ¿cómo está la temperatura en tu país? ¿Aún usas ventiladores para enfriar? Pues lo hemos dicho al principio del directo, de hecho se ven ahí en la toma que están puestos preparados, pero por suerte aún no han saltado. Nos están respetando las temperaturas, pero estamos ya en el límite en el que van a saltar a esos 27 grados que están preprogramados. David, yo esta semana me tuve que comprar un ventilador nuevo y he comprado uno de la marca Hobby y la verdad que baja la temperatura más rápido que el Boyu que tenía. Estos son Hobby, los del 500 de Hobby, los otros son estilo Boyu y a mí la verdad es que me van también bastante bien. Es como todo, tenerlos constantemente que funcionen. Evidentemente hay marcas mucho mejores, de hecho no sé si eran los de Aquamedic que valían 4 o 5 veces más, no tengo duda de que funcionaran mejor y hagan un poquito menos de ruido, pero lo que siempre decimos de la economía de cada uno. Por eso estoy yo con mi prueba de ventilador de techo para ver si quito todo lo demás, pero es que aún no he podido salir de dudas. Bueno, por aquí, por 1100 no pone ese acuario, estaría casi superando el doble. Pues ya os digo, es los cálculos de lo que costó en su día y lo que fue subiendo. De hecho, el 300 a mí, Juanchu, sin ser cristal óptico, me costó la urna 400 y la mesa 300. Por 700 están las urnas ópticas ahora mismo al doble, yo qué sé, es que ha subido todo mucho, ese es el tema y la realidad. Lamentablemente para la gente que se quiere iniciar ahora en grandes volúmenes, pues es una triste realidad, pero aquí se comenta todo como es y como lo hemos ido viviendo y no hay que mirar para otro lado, hay que decir las cosas como son.
Ahora, el que quiere algo le cuesta, pues ahora el que quiere le va a costar algo más de esfuerzo, algo más de tiempo, pero anima a todo el mundo a perseguir sus sueños. Juanchu le dice por ahí a Adrián: y Baldo, yo los voy a poner en estos días los ventiladores. Aún no veía necesario, sí que llegaron a 27 con algo. Bueno, al final cada cual pone sus límites, Baldo, eso es lo más respetable, como siempre os he dicho. Para mí el límite es 27. Cierto es que hay gente que ya los tiene los ventiladores funcionando semanas y yo en mi casa es más fresquita por suerte y me permite llegar a 27 mucho más fácilmente, ¿no? Igual que en invierno pues los tengo fácilmente a 22 y medio, 23 sin prácticamente gastar calefacción ni calefactor porque la casa mantiene la temperatura, ¿no? Al fin y al cabo es un poquito de suerte en este aspecto. 22 usuarios, muchas gracias por pasados y pediros disculpas nuevamente por los problemas técnicos del inicio. Y Carlos Moreno: yo tengo comerciales y de ordenador, y los de ordenador son los que mejor resultado me han dado, menos ruido, más flujo, más ligeritos y más optimizados, porque piensa que en realidad los de ordenador sí que están pensados para disipar realmente mucho más calor que los otros. Entonces al final, siempre lo digo y lo citamos una y otra vez, el amigo Raúl de Retules tiene unos bricos muy buenos, los sigue utilizando y le van muy bien. Así que quien quiera ahorrar un poquito de dinero, pues buscaros esos tutoriales que seguro que se encuentran. Ventiladores de ordenadores viejos de toda la vida se encuentran fácilmente, así que... Baldo, tú eres de Málaga también, ¿verdad? Aquí en Fuengirola me han subido a 28,7. Claro, es que los que sois de allí de Málaga hacen muchísimo más calor que aquí ahora mismo. Helio Bandido, dice el amigo César. Tininini. ¿Qué pasa por Albacete? Pues pasa poco, que hacemos por vivir, que llevamos la vida bien por suerte, que vamos tranquilitos. Y nada, como veis, pues aquí hoy cambiando de tomas, César, y compartiendo un ratito con vosotros, que lo que digo no es que me olvide de vosotros, ni mucho menos, es que voy siempre hasta arriba. Así que, David, hay mucha humedad y no disipan el calor al no evaporar. Bueno, el tema de la humedad es una cosa que es verdad que ayuda. El tema de los ventiladores, siempre hemos dicho, el ventilador al final no enfría, evapora, y es verdad que al haber más humedad le cuesta evaporar más, entonces van a ser un poco menos eficientes, pero por el propio funcionamiento de los ventiladores, como hemos dicho muchas veces. Juanchu, hablando de los ventiladores, ¿qué es mejor, un flujo concentrado o como el de ordenador, que es más amplia dispersión? Va a depender de lo que acaban de decir ahí mismo el amigo David, de la humedad, de la superficie, etc. Pero al final haces un promedio y funciona bien lo que cada uno tengamos, y siempre poner uno, porque siempre vamos a notar ese beneficio que nos dan los ventiladores en los proyectos, y sobre todo por lo que hemos dicho siempre: oxigenación del agua, salud de los peces y bienestar, porque ellos, si no, pasado cierta temperatura, también sufren. Y recordad lo que os conté en ese vídeo, que el agua tiene una capacidad máxima de almacenar oxígeno, capacidad máxima que disminuye conforme aumenta la temperatura del agua, y independientemente de que tengamos más circulación, más movimiento de superficie, etc., es una propiedad físico-química del agua: mayor temperatura puede retener menor cantidad máxima de oxígeno. Es que escribo lento, bueno, no sé lo que vais diciendo por ahí. Ya veis, lo que sí se nota, igual que las personas, ves, el portátil va dando algo de calor, ¿ves? Lo pongo aquí, ¿vale? Y nada, Carlos, yo creo que es más importante cubrir mayor superficie de agua con el aire del ventilador que concentrar el flujo en un punto, más evaporación o más rápido. Optimizar en este caso, Carlos, como bien dices. Y sí que si abrimos, por ejemplo, como os he dicho, si veis aquí, estoy viendo aquí en el propio vídeo, antes los tenía detrás, como lo moví medio centímetro hacia adelante, los he puesto en la parte de atrás para que sople toda la superficie. Pues creo que así voy a optimizar no solo la evaporación, el enfriamiento, sino también el flujo energético, porque si en vez de estar funcionando el ventilador 2 horas al día, está funcionando 1 hora 40 minutos, también ahorramos en luz, todo se ha dicho. Evidentemente es un gasto asumible porque los ventiladores no son muchos vatios, pero oye, cada vatio eficientemente cuenta en casa, y yo creo que es lo que miramos todos hoy en día de hoy, igual que los LEDs, igual que los filtros, etc.
Buenas tardes, el amigo Domingo. Hombre, buenas tardes, ¿cómo estáis por ahí? Pues por aquí estamos, Domingo. ¿Qué tal por allí por Murcia? Otro igual. Tiene que hacer allí seguro más calor que aquí que en Albacete. Y por aquí desfile de gatitos. Junior. Buenas, Helio. En Zaragoza los tendrías activados seguro. ¿Dónde andan los gatillos? Pues por aquí vemos el rabillo de Junior. Mucho calor allí en Murcia. Y Susana, a mí el agua de ósmosis me sale muchas veces con pH 5. No sé si es por las resinas que tengo que usar para conseguir 0 TDS. ¿Lo ves normal? ¿Es demasiado bajo el pH para usarla en el autorrelleno? A ver, no sé si el pHímetro tal, pero sí que es cierto que el agua sin sales en contacto con la atmósfera tiende a acidificarse, porque como no tiene nada de carbonatos, eso lo explicamos ya en su día, captura CO2 del ambiente y eso la acidifica muy fácilmente porque tiene cero capacidad de efecto tampón. Otra cosa es que una vez que la pongas al acuario el pH no va a ser de 5, en cuanto entre con algo de KH o con sales va a subir a su pH normal, en este caso del equilibrio que alcance en esas nuevas condiciones. Para usar el autorrelleno, ningún problema. Yo las uso igual y seguramente esté un pH 6,3, 6,4, porque a mí mi equipo de osmosis no me sale a 0, me sale a 8 o 10 TDS. Mauro, hola Helio, por fin pillé un directo. Enhorabuena por el canal, pues muchísimas gracias y bienvenido al directo. Y Domingo, qué bien explicado. Si es que lo que tiene cuando nos desconectamos un poquito, Domingo, y estamos las cosas más tranquilos, y estamos aquí en el salón con el acuario, pues nada. Se explica como siempre, pero con otras palabras. Porque una de las cosas que os digo siempre, si tú tienes un concepto claro de lo que es una cosa, lo puedes explicar de una o de 1000 formas. Y en este caso, pues hoy me ha salido esta. Si me preguntáis otro directo, pues me saldrá otra, pero el significado es el mismo. Buenas tardes, Helio. ¿Crees que un JBL 1902 será demasiado para un 200 litros? Particularmente, José, para un proyecto normal, sí. Si quieres un proyecto, por ejemplo, tipo aguas rápidas, no. Te digo eso porque yo en mi 300 litros tengo dos JBL 902. En este 500 litros reales tengo dos JBL 1502 y son 500 litros. Entonces, para que te hagas una idea de la proporción, luego también va a depender de la distribución, como os he explicado muchas veces, del flujo de circulación que tengas, etcétera, etcétera. Pero en principio sobraría filtro ahí. Yo creo que incluso con un 1502 iría sobradete. ¿Sigues en forma? Bueno, en forma, estoy ya mayor, Domingo, estoy mayor. Los años no pasan en balde. Y Carlos, ¿qué tal la Genandra? Pues la Genandra Red, la del 75 litros, ahora pasaremos a verla bastante bien, con muy poquita luz, pero ya va cogiendo tonalidad, va creciendo muy ralentizada en el tiempo, porque no quiero que se me dispare ese proyecto, pero la verdad es que muy, muy bien. Bumbu, Helio, siempre en verano miro tu vídeo del controlador de temperatura. A ver si haces una actualización porque ya cuesta encontrarlo. Siempre aparecen vídeos que no tienen nada que ver. Bueno, el vídeo es el mismo. No hago actualización porque cuando un vídeo creo que ya está bien, no hay que ser tampoco más insistentes en el tema. Y si tienes dudas, esos vídeos pues creo que están en la lista de reproducción de equipación del acuario. Igual que iluminación, igual que filtración, hay una, pues al final es buscarlos y tenerlos localizados. Pero ya os digo que no hago actualización porque es algo que de ventiladores precisamente yo creo que es de lo que más hemos hecho 2 o 3 vídeos, así como de controladores que hicimos 2 o 3 modelos y yo creo que ya está bien, ese cupo ya está cubierto. Y lo sigo usando, no compro nada más porque sigo usando lo mismo, estoy contento con lo que tengo, así que no vamos a hacer de momento, pero bueno, tranquilo Bumbu, que el vídeo está. El amigo Raúl de Retules, buenas tardes, ¿qué tal por allí? Imagino. Pues muy bien, la verdad, Raúl, un saludo. Y Mauro, tengo un 30 litros low test con un pez beta desde hace 8 meses. Vuelvo a tener diatomea. El agua de red sale con muchos silicatos. ¿Algún consejo? Si sale con muchos silicatos, pues equipo de osmosis o adecuar las condiciones de agua, no solo al tanque, sino también a los peces que se tengan. Los betas aguantan algo más de dureza, pero no tienen por qué, por ese motivo, tenerlo en dureza extrema tampoco. Vamos a invertir donde hay que invertir. Helio, ¿has arrebañado un tarrillo de miel 4K de esas? Llevo semanitas ya sin hablar incluso con Paco,
Pero bueno, tenemos que quedar poco en pronto, a ver si hicimos hace poco un intento los antiguos miembros del local de juntarnos a tomar unas cañitas, pues a ver si lo retomamos y oye, si está por ahí rulando miel 4K, pues habrá que probarla, ¿no? Juanchu, uy, el señor canaliza Aquarius, saludo. Sí, el señor canaliza Aquarius, aquí el amigo Raúl, o un día a ver si viene, se sienta aquí delante los dos y analizamos este que seguro que le saca alguna pega. Ahí, guiño, guiño, al amigo Raúl. Sí, yo también estoy contento con este controlador de temperatura. Es lo que os digo, yo cuando ya una cosa va bien, es lo que he hecho en esos vídeos resúmenes, no hablo más de las cosas porque las sigo usando, las mismas cosas que os he compartido en los vídeos. Como os he dicho, no me dedico a hacer vídeos de todo, ni a hacer vídeos por hacer. Mi objetivo de proyecto de canal, respetando a las personas que hagan otra cosa, sabéis que vaya el respeto siempre por delante, mi objetivo siempre ha sido diferente. Entonces, a partir de ahí, como siempre he sido claro, pues os comparto lo que tengo. Pero si el 500 está perfecto, bueno, vosotros, yo desde aquí sí que veo un pequeño rayajo que sé dónde está y cuando sabemos dónde están los defectos, madre mía, cómo duele un arañazo en un cristal de esta magnitud de proyecto, pero bueno. Bueno, lo dicho, al final pediros disculpas por el retraso técnico, llevamos 25 minutos creo, o media hora. Raúl, con ese 500 no te atreves porque cabemos dentro. Madre mía, sí, la verdad es que pagas un baño. Y lo que he dicho, vamos a ver los del estudio si queréis para la negranda, que no me salía, que ha dicho Juan Carlos, etc, etc. Y así también estiro las patillas un poquito. Y como veis, pues bueno, salimos por aquí. Y mirad, madre mía, ya me han quitado el sitio migratetes. Los que preguntabais por ellos. ¿Qué pasa, señor? ¡Hala! Bueno, estos sí que van súper bien. La verdad es que súper contento con los proyectitos estos. Este ni qué deciros. La verdad es que estoy encantado con él. Y este no sé qué ha pasado estos 2 o 3 últimos días. Creo que tengo que podar, como veis, tengo que podar. Y en 2 o 3 días, fijaros, no sé por qué motivo se me ha ido. Tampoco me preocupa ese alga pincel ahí, es un tema del abonado y ya está, no pasa nada. Poda y arreando, para que veáis lo fácil que se van o se recuperan estos proyectos, pero en general sabéis que va bastante bien, pero es que fijaros, con la temperatura un poquito, sin irse de madre, y bueno, lo que os he dicho, ventilador en velocidad 2, de momento funcionando, temperatura real 26,4, 26,5 grados. Este que lo tengo aquí más cerca de la ventana por las noches y todo, fijaros cómo está. 25,9, 26 grados, o sea, es que están bastante contenidos para las temperaturas que hacen. Y la negranda que me decía Carlos, pues fijaros, me siento aquí en el sitio habitual de hacer los directos, en el estudio. Fijaros qué hojas con qué tonalidades más bonitas, cómo está tirando. Evidentemente, si metiera más luz, tomaría más tonalidad, pero es que fijaros si poco a poco cómo va creciendo la vegetación y es que tampoco quiero que se me vayan de madre los acuarios. Digo eso porque fijaros cómo está ya el Blackwater, es una auténtica selva que tengo que despejar aquí delante, zona de nado. Y ni que deciros cómo está el 300 y los acaras. Madre mía, qué bicharracos. Fijaros mi mano, lo que han crecido estas maravillas. Pero bueno, lo he dicho, pequeño tour, como os he dicho, no tengo nada que ocultar, ventiladores colocados por si acaso, ventiladores de hecho, posición velocidad 2 de 7 que tiene, y a partir de que suba la temperatura empezaremos a subir velocidad y seguiremos viendo si es capaz de contener o de producir la suficiente evaporación para mantener la temperatura y no tener que usar esos ventiladores, y os iré compartiendo esa prueba y esta solución para plan Fish Room, aunque sabéis que no me gusta esa palabra, cuando tenemos todos los acuarios localizados en una estancia de la casa, que puede ser buena alternativa, porque además esto sí que ruido, como veis, cero. O sea, son una maravilla. Volvemos por aquí. Colocamos
Y Mauro, si mezclo red con agua embotellada hasta obtener un GH de 6, la causa de la diatomea son solo los silicatos. La causa de la diatomea con un GH de 6, KH de 4 puede ser un problema también de circulación y a veces incluso de maduración del proyecto. Y a ver también el agua de red, porque a veces esa agua de red hay que dejarla un poco, por así decirlo, respirar 24 horas, porque a lo mejor el agua de red lleva mucho cloro, no la estás dejando respirar y te estás cargando las bacterias del acuario y por eso no termina nunca de madurar, por poner un ejemplo entre otros muchísimos que pueden pasar. Todo esto está explicado, todo esto ya no es básico, así que mirad esas cositas. Está perfecto, yo estoy batallando con el 300 litros, con el 30 litros, perdón, que no me hago con él, aunque sé de dónde viene el problema. Si yo, por ejemplo, el 30 litros mío pequeño, el Brazilian, el problema sé que es falta de circulación ahora mismo y tema de poda porque está desequilibrando nutrientes por tanta planta que tengo. Porque el abonado es con la peristáltica la misma. El problema es que se me va por falta de tiempo. Ojo, falta de tiempo no es dejadez porque el agua está impoluta, es un pequeño desequilibrio, los peces están bien. Hay que saber diferenciar abandono de dejadez de los proyectos, vamos a ser claros. Como veis, y una diferencia clara de que un bajo requerimiento, como son todos los demás, pues da muchísimo menos trabajo y es mucho más fácil de mantener que un alto requerimiento, como es el caso. Pero bueno, son proyectos que se montan para un tiempo determinado, para unas circunstancias determinadas, y en unos meses pues seguramente daré unas podas todavía, luego empezará a bajar iluminación y en 3 o 4 meses pues ese proyecto habrá llegado a su fin por las propias características, repito, de ese proyecto en concreto. Qué maravilla, gracias Carlos. Y JR Fistan, buenas tardes, pues buenas tardes a todos. Y nada, lo dicho, pues podéis seguir preguntando, estamos aquí tranquilos. Y como veis, en buena temperatura, como os acabo de demostrar en los otros proyectos. Este lo he mirado antes de empezar, estaba a 26,3, 26,4, un poco también más alto, pero bueno, también es que a veces incluso una habitación a otra, lo que es la circulación del aire, etc., etc., pues son pequeños factores. Y lo dicho, calor, el título del directo, que tengo que ponerlo porque lo he tenido que cambiar 2 o 3 veces, como os he dicho, pues ahora lo actualizaré cuando terminemos esta emisión. Y nada, poquito más que contaros, la verdad es que por aquí todo bien. Juanchu, si el problema mío es que fluctúa tan rápido que no me da tiempo a corregir. Tengo que hacer algún pequeño retoque para que sea más estable y subir circulación. Siempre lo hemos dicho, a ver, para mí es verdad que no es tanta realidad el que un acuario grande sea más estable que uno pequeño. De hecho, yo he tenido 2 años el nanoacuario montado con mucha estabilidad. Pero sí que es verdad que tenemos que ser más finos en ciertas cosas. Entonces ahí es donde se ve o se demuestra esa palabra que me hace mucha gracia de cuando yo era pequeño, del otro hobby, ¿sabéis? Del Scalestri, que es la pericia. Lo leí en la revista del Scalestri cuando era muy pequeño. Pues hay que tener un poquito más de pericia, un poquito más de maña. Hay que ser un poquito más fino, pero eso también es lo que nos hace ser mejores acuaristas. Si somos capaces de controlar bien esos pequeños tanques, pues estos grandes, como veis, disfrutar, sencillamente disfrutar aquí en el salón o donde sea. Es una locura, tus acuarios dan gusto, canales como el tuyo, pues gracias, pero sencillamente más que canal, aficionados como yo. Es lo que siempre os digo, queréis que soy un aficionado más. No lo digo por decir, no lo digo por humildad, es la realidad de lo que trato de demostraros. Que hay trabajo también y que hay que hacer cosas, que no todo es bonito siempre. Pero que normalmente me veréis pocos problemas porque siempre me lo curro antes de hacer nada, siempre estudias antes de hacer nada, etc., etc. TedBit pregunta de novato, ¿por qué aparece el alga marrón? Pues muy novato, como dices tú, seguramente es la silicato y seguramente es falta de maduración y problema en la química del agua en general por exceso de silicatos, que lo acaba de comentar antes un compañero. Andrés García, saludos desde Tampa, Florida. ¿Cuánto crees que se puede demorar un tronco para que deje de flotar? Pues el mundo del tronco es muy complicado, pero incluso te puede llevar 2 o 3 meses, pero es que incluso esos troncos que tardan mucho en alcanzar o hundirlos o el límite de flotabilidad, es que los sacas 1 hora, se deshidratan un poquito y te vuelven a flotar a volver a hacer el montaje, que me ha pasado a mí alguna vez.
Entonces nada, sumergirlos y a veces pues el pequeño truquito de ponerle alguna piedrecita encima sin ningún problema. Estéticamente a veces no es lo mejor, pero oye, si es para que no se te desmonte el montaje, pues luego cuando ya esté empapado, embebido, alcance ese equilibrio de flotabilidad para que no suba sino que se quede, pues a disfrutarlo. David, yo tengo un 70 litros y no me sale ni una mísera alga, pero en el 180 me han salido todas las existentes. A ver, yo creo que yo por suerte os acabo de mostrar Pincel, que hacía años que no la veía y a ver, tampoco me disgusta por lo que he dicho, el tema de circulación y de desequilibrio, porque tengo que podar ese acuario. Está consumiendo de más, se queda muy pronto falto de recursos y los desequilibrios son la causa. El agua está en teoría bien. Pero las algas hay que sufrirlas todas, por mucho que os digamos, por mucho que veamos, la única forma de aprender las algas es sufrirlas, vivirlas, erradicarlas, no salir locos, tener paciencia y convivir con ellas, porque es así como hemos aprendido todos y cada uno de los que intentamos compartir cosas en este hobby como aficionados. Saludos desde Guatemala para el amigo, pues saludos de Albacete para el amigo Luis Carlos. Y Jesús Llamas, buenas tardes Helio, la arena de sílice de tu 500, ¿las sifonas? Nunca jamás he sifonado este acuario. Lo que hemos dicho antes, la distribución de agua, de hecho fijaros, con la actividad de los propios peces, un filtro hacia acá, el otro hacia acá, la actividad de las botias, de vez en cuando tengo que echar la arena hacia adelante porque se va yendo con la propia actividad de los peces y la propia circulación del agua. Esa es la muestra, como explicamos en su día, de que no tengo necesidad de sifonar cuando haces una buena planificación. Que si me pongo a ver detrás donde no veo que seguramente debajo de la última piedra ahí detrás, si levanto haya suciedad, vamos, me puedo jugar este acuario perfectamente a que la hay. Pero hay unos límites que son aceptables, que son o forman parte del propio equilibrio del acuario, de esa flora, esas bacterias, etc., etc., esa microfauna, esos caracoles, esas gambas, pero como veis, lo que es este acuario, lo que es visible, ni por detrás ni por delante he sifonado nunca, ni el 300, y el único que a veces sifono un poquito porque es un proyecto muy distinto, pero no llego ni a sifonar, a lo mejor cuando me acuerdo al cambio de agua semanal, es el Brazilian, pero es que ese proyecto es totalmente diferente. Luis Carlos, ¿nunca has intentado mantener cíclidos enanos en grupos? Quería meter un grupo de 4 o 5 ramidesis en mi acuario. No, siempre he sido muy fiel de lo que es, si te dice la guía 100, darle 150 un poquito más despacio, porque yo creo que siempre van un poquito ajustados a querer meter forzados sobrepoblación. Animales territoriales como son esos cíclidos enanos, pues es generar un problema. A ver, si tú me dices que tienes un 500 litros es una cosa, pero si me dices que tienes un 100 litros, creo que es una muy mala idea, en realidad. Es mi opinión, respeto lo que haga cada cual. JR, ya que tus acuarios dejas el CO2 durante la 24/7, ¿cómo llevas el fotoperiodo nocturno? Fotoperiodo nocturno, no hay fotoperiodo nocturno. Yo pongo 8 o 9 horas las luces y por la noche los peces a dormir, no hay fotoperiodo. El CO2, como se explicó, va a 24 horas por su lado para mantener más o menos estable el pH y el fotoperiodo lo llevo igual, o sea que ahí no hay cambio, no hago nada. Mantiene las habitaciones a una temperatura constante. ¿Qué opinas de aumentar la oxigenación en la fase oscura? La temperatura constante de la casa en verano es una y en invierno es otra, pero bueno, intento mantener unos límites de temperatura, como he dicho. Y la oxigenación en fase oscura nunca me he complicado. La oxigenación tiene que ser buena en fase oscura y en fase diaria con una buena circulación y con una buena filtración de superficie siempre las 24 horas independientemente de eso. No tiene más misterio en realidad. Parece que he dicho mucho, pero no he dicho nada. Es lo que hago siempre. Fractales de la niebla. Buenas, joven desde Perú, pero tengo una duda. ¿A qué se refiere arena sílica 2030? ¿Eso qué granulometría es? ¿1,16, 1,32? Usted creo que usa ese tipo de sílice, por eso pregunto. Te digo la verdad, es la primera vez que me hacen esa pregunta o me llega esa duda. Arena sílica 2030, no lo sé. Y lo de granulometría 1,16, 1,32, imagino que será allí, porque aquí hablamos en milímetros. Grano fino, por debajo de 0,5 milímetros, etc, etc, etc. Entonces no te puedo resolver porque, sintiéndolo mucho, es que no estoy familiarizado con esa descripción. Si 1,16 es en pulgadas, que es la sensación que me está dando,
pero al final arena fina pues es eso, una granulometría que tú la ves, que es fina en la mano, que escurre tipo la de la playa básicamente. ¿Qué luces usas? Pues muchas. Principalmente, como tengo en el canal explicado, Chihiros y Twistar últimamente. Luis Carlos, a mí me encantan las salidas de pico pato en los canister, por eso oxigenan y no hacen mucho ruido. Y sobre todo también la filtración. Una de las partes aparte es ese skimmer de superficie o esa filtración de superficie para quitar ese biofilm, porque eso facilita también el intercambio de gases con esa buena circulación. De ahí la importancia para mí, una de las cosas fundamentales, el tema del skimmer y filtración de superficie, que igualmente eso sí tengo 2 o 3 vídeos, pero más que nada porque es un tema más importante de lo que parece para el equilibrio y la salud general del acuario. Mauro Lozano ha borrado el mensaje porque seguro que ha dicho el resultado del Francia-España de esta noche. No quiere compartirlo con la gente. Y David, 20-30 son 2-3 milímetros. Sí, pues 2 o 3 milímetros. Para mi gusto es gorda. Esta es básicamente de 1 milímetro en tamaño menor, arena fina que se suele llamar, o tamaño medio fino. Pero digo que se puede hacer proyectos muy chulos con arenas un poco más gruesas. Es que al final no hay que obsesionarse, como siempre digo, con lo que yo tengo o lo que yo pienso. Tenéis que ser consecuentes con lo que vosotros queréis hacer en función del tipo de montaje o lo que cada cual tenga a su disposición. Con lo de los Ramiresis trataré de buscar una pareja porque tengo 2 hembras y una de ellas es un pequeño demonio. Pues lo que has dicho, a ver, sobre los cíclidos, al final en este 500 litros pues podría tener a lo mejor 2 o 3 parejas de cíclidos, podría tener 7 o 8 caras, podría tener muchos más peces, pero al final me da cuenta que al final terminamos complicándonos la vida con lo sencillito que es. A ver, sí que hay algunos cíclidos que por definición, volumen, repito, si te dicen 100 litros vamos siempre un poquito más, y sí que hay veces que si te dicen ratio un macho 2 hembras, pues a lo mejor macho un ratio 3 hembras, pues una cosa es la naturaleza y otra cosa es lo apretado que, por mucho que lo hagamos bien, pero siguen estando en un proyecto en casa. Desde que tengo el Innovium, el resto de plantas higrófila están peor. Puede ser que me esté quitando muchos nutrientes. A ver, yo nunca me habéis visto plantas de superficie o ciertas plantas que consumen mucho. Todo eso se hace al principio, pero al final descompensan. Yo creo que desde que tengo el canal, por ejemplo, nunca me habréis visto la típica amulia o cola de zorro. Utilizo otro tipo de plantas, porque esas plantas desequilibran, entonces sí que está explicado que te quitan nutrientes y lo que te hace es que compiten con las otras, pero llevan ventaja a estas en este caso. Espero que gane España, dice. Bueno, que gane el mejor, pero bueno, si gana España, pues oye, eso que pasa. Pero como digo, como he vivido en los 2 países por suerte, soy español y he vivido en Francia. En este caso, y por respeto a los amigos franceses, pues que gane el mejor, ¿no? Pero que gane España, ¿no? Álvaro, Helio, ¿has pensado hacer vídeos explicativos del comportamiento de los peces? Nadie los hace y estoy seguro de que en el 500 hay muchas historias que contar. Pues hace muchos años ya se me ocurrió incluso hacer el falso mito de que los peces no duermen y tal, pero al final, más que hacer vídeo del comportamiento, siempre os he dicho que más que hacer ese vídeo, lo que sí observo, y os he compartido más de una vez, es que cuando tú haces las cosas de una forma como intento compartiros, sí que he notado mucho cambio en el comportamiento, a más naturalidad, más fluidez. Como veis, este proyecto no veis a unos persiguiéndose a otros. Veis por ahí incluso 2 hembras de beta y hay un beta por ahí y no están agobiándose, están haciendo su vida. Entonces yo creo que la buena selección de peces y no sobrepoblar y hacer entornos adecuados sí que hace que tengan un comportamiento que vamos a disfrutar de manera más natural, y creo que eso es, más que hacer el vídeo, Álvaro, te respondo ya, es a lo que tenemos que intentar aspirar como buenos aficionados. Esa es mi filosofía en este hobby y con sus aciertos y sus errores, pues así os la comparto. Así la hago ver y así sigo trabajando y evolucionando para mejorar en ello. Y más que contar un vídeo específico, es lo que muestro en esos vídeos específicos de estado de evolución, que se ve la naturalidad de los proyectos en sí misma. David, la que tú utilizas en ese proyecto es 0,5 a 1 milímetros, pues si te refieres a mí, sí, más o menos de ese tamaño, incluso más pequeña, pero vamos, que tan sencillo como los he dicho 20.000 veces, la del Leroy Merlin de los filtros de piscina. No sé cuántas veces lo hemos dicho ya. ¿Cómo gestionas los abonados en acuarios muy plantados con tener Ramiresis en el acuario?
Es que básicamente los Ramiresis son para acuarios de bajo requerimiento, por tanto ya el abonado es mínimo, es en el cambio de agua, que siempre es el principal abonado, como he dicho, he explicado 20.000 veces. A partir de ahí, si veo que tal y tengo mucho volumen de planta, pues al cambio de agua he hecho un poquito de flux de todo un poco del que me preparo yo, nitrógeno, fosfato, magnesio, calcio, etc. Pero muy poquito para que las plantas tengan de todo y no les falte. Igual que las gambas, tengo gambas en todos los acuarios, abono también en ese abono un poquito de cobre, pero es tan mínimo que las plantas lo notan, pero las gambas y los caracoles no les afecta. Todo es sentido común. Al final es experiencia, pero vamos, por eso no tengo ramiresis o no hay que pretender tener ramiresis en acuarios de altos requerimientos, etc. Y ahí también partimos de la correcta selección de peces y que cada proyecto está enfocado para lo que está. Tengo el saco aquí, dice David, pues entonces mírala que tiene que ser, es así, es finita, es finita. Saludos Helio, según su experiencia, ¿cómo recomienda hacer el cambio de un acuario pequeño a uno más grande sin perder mucha colonia de bacterias? En los cambios siempre se va a perder, pero sobre todo es no parar los filtros y el último que se cambia es el filtro porque es el mayor reservorio de bacterias. Y evidentemente de un acuario pequeño a un acuario grande siempre se va a necesitar un periodo mínimo de adaptación y maduración, que aunque en este caso sea un poquito más corta, pero hay que dejarlo y hay que respetarlo. Juanchu, justo acabo de subir un saco de esos, no me complico efectivamente, y fractales, una granulometría de arena 1,23 milímetros estaría bien para plantados de medios y bajos requerimientos. Quiero poder poner codidoras, pero estos peces no les gustan. Bueno, para codidoras es ese tipo de proyecto, además esa es la condición. Quiero poner este pez, a partir de ella condicionas el tamaño de la granulometría de la arena, no pondrías chinarro, pones arena en este caso lo más fina posible siempre que se pueda, pero por ese condicionante, quiero tener estos peces de fondo, así de sencillo. Luis Carlos, no hay ninguna gamba de acuario que venga del Amazonas para poder contar con un acuario geográfico más o menos fiel. Pues mira, me pillas ahí porque siempre les tenemos cogidos el ascendente asiático. Evidentemente gambas o similares tiene que haber, o camarones, o como lo llaman en cada sitio, pues claro que tiene que haber. Pero al final no es de biotopo estricto, porque son de zonas muy comunes. Nosotros es verdad que los acuarios, por darnos el capricho y por esa diversidad de funciones, solemos meter cosas que no corresponden, pero que encajan y no están sobradas. A mí las gambas, evidentemente en este acuario, pues hacen su función. De hecho, a veces me hace gracia viéndolas por aquí, por encima de esta Cryptocorile, andando por encima, que me quedo flipado con ellas, ¿no? Son bonitas y, repito, hacen su función de limpieza, de mantenimiento, etc, pero no es lo natural. Pero como siempre os he dicho, nunca hago biotopos 100% naturales. Yo hago acuarios naturales con tendencia a un biotopo concreto, pero con las plantas que tengo en casa, aprovechando, con los peces que me gustan, que tengo, a veces todavía tengo peces que tenían antiguos montajes que tengo que darles el mejor hogar posible, etc. Por eso si veis en los montajes pequeños ya tengo más selección, voy más a tiro hecho. En los montajes grandes pues tengo esos peces que tenía. En el 300 pues lamentablemente pues con la infección que tuve pues me quedan las coridoras, los hijos de los acaras, pero tengo una pareja de gobios, pues lo mantengo ahí y todo también. Barata y buena, Juanchu. Sí, la verdad es que para mí, ya os dije, este proyecto está montado con 2 sacos de soda de arena que en su día costaban 4,50, hace casi 3 años ya, como os he dicho. Ahora ha subido todo y creo que estaba ya por 6,50, pero bueno, que por 13 euros poner sílice a un proyecto de 500 litros, con lo que hemos dicho que valen las cosas, pues en realidad es bastante asequible. Pues nada, casi 40 usuarios para ser un martes, un día así suelto y además con los problemas técnicos, la verdad es que agradeceros. Y nada, pues más preguntitas que al final, bueno, yo creo que llevamos ya casi 50 minutos. No llevo el control porque como siempre empiezo a hora justa, pues con los problemas técnicos. Pero bueno, lo dicho, la verdad es que aquí bastante bien. Ahora sí que empieza a notar ya el calorcito de tener la ventana cerrada y sobre todo el foco para la iluminación. Pero bueno, es llevadero todavía y como veis es llevadero que no está saltando los ventiladores. Si llegásemos a 27 los abríamos por el ruido. Pues nada, podéis contarme también pequeños proyectos. Yo, como os he dicho al principio,
Este mes pues me gustaría compartiros algún vídeo estado de evolución, una vez al mes por lo menos, repito, sí que me gusta, para que veáis, como he dicho, todas estas cosas que hacemos, las cosas que me preguntáis que están ahí en esos vídeos y en esa experiencia. Y poco más, porque también tocará descansar unos días y ya está, es así. Luis Carlos, yo estoy planeando un proyecto plantado de 150 litros, cardenales, otocintrus y una pareja de ramidesis, muy plantado. ¿Crees que podría tener calas en emergido? Sin ningún problema. Lo bonito de todo esto de la agrofilia es jugar con los propios diseños que hagamos y siempre que sea plantado natural. Al final la naturaleza, pensamos siempre en la foto del biotopo, pero en la naturaleza se dan todas las opciones posibles que pensemos o pasen por nuestra cabeza, dentro de unos límites evidentemente. 5,95 me costó ayer, ¿veis? Lo que he dicho ha subido, ha ido subiendo. Yo es que me suena, lo de 6 estaba casi seguro. Joven, otra pregunta, ¿qué grava neutra puedo usar para poner debajo de la arena de sílice que no le puedo hacer daño si las coris la lastimen los barbillones si escarban hasta el fondo? Yo no pondría gravas y te digo por qué, porque por la propia densidad y peso y la actividad de los peces, al final la arena se va a ir filtrando hacia abajo y la grava va a ir saliendo, como no la pongas muy bien enterradas o en mallas protegidas, y al final vas a tener un problema. Suele pasar eso, pensamos que no, pero las coris van moviendo, entonces sencillamente lo que tienes que hacer es poner muy poquito delante, algo más detrás y ya está. Y si yo recomiendo, por ejemplo, poner debajo una capa de Aquabasit para que las plantas tengan nutrientes durante más tiempo y que ese proyecto de bajo requerimiento sea de mayor duración. Una fish run al final del directo, pues ya hemos pasado por la fish run en este directo. Y eurodiputado, buenas Helio, el lunes pasaré de mi 80 a 112 litros y quiero pasar todo lo que tengo de uno a otro salvo el sustrato. ¿Algún consejo para no perder el ciclado, además de pasar el agua y el mismo filtro? Pues lo acabamos de decir un poquito, aparte de las plantas y que todo, yo sí que le dejaría al menos 4 o 5 días, aunque pases el agua y los filtros, para que madure un poquito y se asiente, porque al final no es un reinicio de cero, pero siempre esos cambios pues les cuesta un poquito, sobre todo si la decoración es nueva, pues yo lo dejaría mejor 4 o 5 días, que he dicho un par de semanitas mínimo, meterle 2 o 3 cambios de agua semanales en ese proceso antes de volver también a meter ahí los peces. Sería un poquito lo recomendable siempre que se tenga la posibilidad. Luis Carlos, a mí me salió a $2 saco de arena de río, me gusta porque tiene más textura que la sílice, hombre, mucho más natural. Al final, esta tiene un aspecto muy sencillo, pero al final pues será de donde sea, de cantera o de donde venga. Pero bueno, sí que al final cuanto más naturalidad mejor. De hecho, aquí la naturalidad, en vez de $2 el saco, nos cuesta una pasta, que son los kits de Wio, que son súper bonitos, pero se pagan bien. Por eso también lo digo, que tengo varios, me gustan, y por eso siempre os he dicho que para acuarios pequeños sí me gasto pasta, porque es el capricho. Para acuarios grandes ya voy a lo barato, como es también normal. De todas formas, ahora sí que, como habéis preguntado, para terminar, no tengo problema, hacemos otra vueltecita por el estudio y cortamos. Cuando vayamos a cortar el vídeo y nos despedimos así de manera también diferente. Y nada, las 7:35, alguna grava neutra para poner en un acuario. Esto es neutro en realidad también, por ejemplo, la sílice. La verdad que uso tierra virgen mezclada con un poco de turba, grava volcánica y arena, pues mira, es un buen recurso también, más económico que eso difícil. Y gracias, es que vi en MyFishRun unas arenas nuevas de la marca Dupla y son espectaculares, no sé si las conoces. No, pues luego lo miraré por curiosidad también, porque a veces sí que me gusta conocer ciertos productos nuevos o no tan nuevos, pero por tener ideas para futuros montajes. Sabéis que eso sí que es una cosa que me motiva bastante. Vamos, yo creo que a mí y a todos, ¿no? El tema de los productos y a ver qué voy a montar, que va a ser el siguiente proyecto, cómo damos esa vuelta de tuerca para seguir aprendiendo y mejorando. Yo también me voy, fue un gusto, tengo que estudiar bioquímica. Ay, pues dale fuerte a la bioquímica. Buena asignatura esa, de mis favoritas, por así decirlo. Ya lo sabéis, ¿no? Pues nada, yo creo si hacemos última ronda de preguntas y si no, pues lo dicho, vemos un poquito, como habéis dicho otra vez, el estudio para terminar, que no tengo problemas en mostrarlo.
para quien se haya incorporado después. Y empezamos casi a preparar la previa que, pues eso, me voy a ver esta noche la semifinal de la Eurocopa, que para eso estamos. Pedro, el amigo Pedro, los kits de Wii U son preciosos, pero a mí me encanta el acuario simple con las rocas. La verdad es que sí, igual incluso el que ha montado Pago con el kit de Wii U que no recuerdo el nombre, es súper bonito, pero claro, fíjate lo que te cuesta las 4 rocas y los sustratos diferentes. Si consigues las rocas por otro lado, por ejemplo, ojo, que no tengo nada contra la Wii U, ¿no? Veo desde la economía de mucha gente, pero esas rocas que son súper bonitas, volcánicas, negras, y pones otro tipo de sustrato, pues se puede hacer incluso más económico. Y ojo, digo esto, que a lo mejor soy el primero que mañana me veis y me compro el kit por capricho, ¿vale? Para cuando desmonte el Brazilian, montar algo chulo, para aprovechar las cosas. Pero lo dicho, imagínate, en ese acuario me puedo gastar 80 o 90 euros, es un caprichaco ya. Imagínate llenar este 500 con esos kits. Literalmente no hay presupuesto que soporte eso, y es la verdad, vamos. ¿Qué proyecto ves en tu futuro? Uy, pues ahora mismo, mira, si veis aquí tengo detrás todavía lo de la bola, que no he podido ni ir a cortarla, el último proyecto que os dije. Y proyectos chiquitines, como os dije, y sobre todo estabilidad para los que tenemos montados. Y el Brazilian, como he dicho, cuando haga su ciclo, que seguramente sea el primero que caiga, porque su ciclo está pensado para un año y no para más. Se montó en noviembre, creo, pues en noviembre hará un año. Algo de bajos requerimientos también, ese sí que lo tengo claro. Las gravas esas son bonitas, Helio, ya las he visto en persona, sí que son bonitas, sí, y voy a copiarlo, dice Pedro. Acuarios, venga Helio, pregunta, ¿cuándo vas a venir a la Free Run de Acuarios R-Tules? Pues mira, buena pregunta, me lanzas el dardo, lo acepto y me gustaría ir. Pues mira, a ver si este verano saco un par de días, hombre, aunque sea visita y dormir por ahí una noche tranquila de hotel y ya está ahí algo de playa. No te digo ni que sí ni que no, pero lo anoto, luego hablamos tú y yo por teléfono, hombre. Además, como también tengo a Gelia, que también le gusta el mundo de los acuarios y eso, pues oye, podemos hacer una escapadita y hacer algo. A ver, sí, para agosto, así, aunque sea entre semana, 2 o 3 días. Luego te contaré. ¿Usas vitamina tipo Advitol con la comida de tus peces? No, lo único que uso, y os hice no sé si fue un solo en un vídeo hace poco, porque tengo lo del garlic, que sí que me gusta una vez a la semana o a veces cada 2, pues sobre todo en las escamas mojarlas para que los peces lo coman y refuercen el sistema inmune más que echarlo en el agua, porque es la forma correcta de usarlo. Y tengo el otro bote de vitaminas, pero en realidad no lo uso porque es que yo los peces en general los veo bien con los cambios de agua y con lo del garlic, y sobre todo pues eso, con buena alimentación variada en general también están sanos y fuertes. ¿Usted en qué trabajo está para tener tantos acuarios? Bueno, el trabajo he tenido que hacer de todo en esta vida, como he explicado muchas veces. Ahora estoy por suerte en lo que es mi formación, que es en investigación, pero tener tantos acuarios o no, más que del trabajo, depende de lo que te guste. Y lo que os he explicado muchas veces, que lo que es o no, a mí me lleva muy poco trabajo mantener todo lo que tengo, porque cumplo al pie de la letra todo lo que os comparto de verdad. Entonces mi mayor trabajo es todas las semanas, eso sí, como un reloj, en 2 horas me hago los cambios de agua sincronizados, empiezo con este, voy con los pequeños, etcétera, etcétera, y a la vez voy haciendo un poco de mantenimiento si alguno lo necesita, que normalmente no, y ya está. Sé que cuesta creer, pero todo el trabajo y todas las horas se hacen antes de empezar con un acuario. Los problemas ya, si no, vendrán solos, y si no, además, con razón. Víctor, saludos desde México, Ciudad de México, un saludo, y me lo apunto el amigo Raúl, pues sí, a ver si hablamos de aquí unos días. Y te digo, ahora todavía me quedan 2 semanitas un poquito complicadas de curro, pero bueno, ya van un poco más llevaderas. Y la verdad es que bien, la verdad es que muy bien. Como veis, estoy aquí plan totalmente dominguero, o sea, me ha faltado ponerme la camiseta de tirantes, el bañador, meter los pies en agua y ponerme aquí la tumbona, porque ya más tranquilo no se puede estar aquí. Y el refrigerio, no os olvidéis del refrigerio este verano, tomaros uno a mi salud, el que podáis. Yo ahora me lo tomaré más tarde con el partido. Se sigue escuchando bien, ya no se escucha en ruido de fondo, ¿verdad? Ni nada de todo eso. Y nada, yo creo que ya hemos hecho 1 hora de directo. Corregirme si me equivoco.
Y bueno, para todos los que estéis aquí, yo un directo cada 2 meses, Raúl sí que hace 1 o 2 por semana, es el amigo de Retules. Pasaros, que aprenderéis muchísimo, estaréis entretenidos con sus directos, con su fish room, con sus acuarios también, súper equilibrados, súper naturales. Y nada, lo dicho, vamos a coger, hacemos una pequeña visita a la fish room, como decís vosotros, estudio como cariñosamente llamo yo, y empezamos a despedir este directito. ¿Qué rutina de abonado recomiendas para que el Depor siga subiendo? Sí, la rutina esa es súper sencilla, viene a ser competir cada semana y si se puede ganar mejor que empatar, seguro que el Depor seguirá subiendo. Esa la tengo bastante clara. Qué buena. Alberto, saludos Helio, llegando tarde, pero ya lo veré en diferido. Pues gracias por pasarte, Alberto. Y lo dicho, vamos a despedirnos desde la Fish Room. Como hemos dicho también, otro día os enseñaré la cocina, que aún no la han terminado, que hemos estado también 2 meses de obra, que eso también ha sido buen lío en casa, quedan los pequeños remates. Pero bueno, lo dicho, bueno, Nala has hecho unas siestas, la tía. ¿Qué pasa? ¿Cómo vive? Bueno, así es lo mismo de cuando grabo los vídeos, he estado evolucionando el vídeo que sea, pues siempre tengo que estar pendiente de nuestros chiquitines de la casa, de los reyes. ¿Qué torta tiene la tía? Y nada, lo dicho, para los que habéis preguntado y seguís viendo, pues ventilador velocidad 2. De hecho lo tengo aquí al pasar a la habitación puesto, pues si quisiera darle la luz, como veis doy la luz, apago la luz. Y pues a partir de eso pues tiene 7 velocidades, la verdad es que velocidad 7 mueve muchísimo. De hecho yo siento fresquito cuando estoy aquí en velocidad 2, pues eso, cuando me siento ahí a trabajar. Lo dicho de los proyectos tipo más biotopo o menos biotopo, este no es específico, pero y habéis preguntado mucho, pues aquí cíclidos dominantes, los acaras que crié yo, que de hecho los veo casi grandes, porque sabéis que no soy muy amigo de los peces de gran volumen, pero bueno, son mis chiquitines, están criados en casa, tienen un valor para mí especial por ese motivo. Coridoras, algún que otro Trocintrus, como veis por ahí detrás, así en rigurísimo directo. Y algunos gobios que tengo, porque por tanto roca dragón, como os he explicado muchísimas veces también, este acuario sí que tiende a hacer algo de pincel, pues ya está, sin problemas. Para cada problema natural hay una solución en la naturaleza y en este caso son los gobios. Neocaridinas en todos los acuarios porque me sobran, porque me crían, porque las saco de los filtros, porque las vuelvo a echar. Fijaos lo dicho ahí, el macho y la hembra, 2 hembras de gobio y el machete, ahí están, que lo veáis. Luego me pongo a grabar esto para hacer un vídeo y nunca los pillo, pero bueno, lo bonito del directo también es esto, ¿no? Para que veáis lo que decís de los comportamientos de los peces que habéis dicho también hoy. Fijaros qué tranquilidad que tiene este cardumen de neones, lo que es estar los peces bien. Y coridoras, muchísima coridora. ¿Veis lo que decía? Incluso teniendo arena fina, abajo puse un poco de relleno de las bolsas que veis que las han sacado, y las acaban sacando con su actividad. Entonces si metéis mucha grava debajo la van a sacar. Aquí que saquen una poca no es un problema, el problema es cuando se le convierte, como me pasó en este proyecto para las Coris abrosus, que metí la arena arriba, la grava debajo y ha terminado toda la grava arriba y toda la arena abajo. Por eso esas Coris precisamente, y por lo que os decía, pasaron a este proyecto. Aquí sí que las veis en esa arena fina, aquí la veis sin ese problema, y aquí la diferencia es que hay una grava más gorda decorativa, que esa no les molesta por el tamaño, esa puede estar así. Esto así es una incongruencia con mantener animales o peces de barbillones como son las coridoras. Veis un poquito la diferencia así en directo y qué bien nos viene. De hecho voy a ponerme aquí el directo y os puedo seguir incluso respondiendo preguntas. A ver si soy capaz de... Arranca, Homer. Pues nada, me vais a disculpar, a ver si lo pillo el directo. Y así, pues, si hay alguna pregunta, incluso podemos seguir. Mira, Monse, una pregunta de Monse. Discúlpame, Monse, que no te he respondido, que me están saliendo aquí las preguntas del vídeo fallido que hemos tenido de conexión. Pero bueno, ahora lo actualizaremos todo. Nos conectamos aquí.
Y buenas, David, buenas tardes. Y mira, ya la verdad es que os agradezco que como estaba de pie, pues que no hayáis seguido preguntando, pero bueno, como tengo aquí, estoy en el estudio, pues si me queréis hacer preguntas, incluso podemos aprovechar que se está fresquito, repito aquí, se nota la verdad la sensación térmica al menos. No sé si será suficiente para enfriar los acuarios, pero para estar muy agradablemente aquí en casa sí que, ya sencillamente por eso sí que lo recomiendo, porque joder, se está a gusto y en casa aspiramos a estar bien. Y lo dicho, Jairo, ¿cómo haces para que esas rocas gigantes no rompan el vidrio del acuario o el fondo? Pues muy fácil. El montaje con muchísimo cuidado, mucha arena debajo, un poquito de espumita también y que literalmente, aunque muy cerca, no lleguen a tocar literalmente el vidrio para evitar que se pueda rajar. Este acuario engaña porque el tamaño, pero sobre todo por el peso de esa roca, o sea, pesan muchísimo, Jairo. Pero era algo que le tenía muchas ganas y la verdad es que creo que está quedando súper natural y a la vez que súper sencillo el proyecto, como podéis ver aquí. Este estilo river, que no es un river de biotopo, pero la verdad es que no se me ocurre proyecto más sencillito, más llamativo con su parte de emergido. Y bueno, que sabéis que me encantan literalmente las urnas Salu o bajitas, o sea, tienen un potencial de la leche. Lo he dicho desde siempre, este acuario además demuestra un botón, siempre lo he dicho, que está antes de que yo hiciera el primer vídeo en YouTube, ya lo tenía en casa, porque me gustaban, ahora son una moda estos años y ahora están otra vez como volviendo porque todo cansa al final las modas, pero yo para mí no lo recomendaría a lo mejor de primer acuario si no estamos iniciados, me iría a un acuario un poco más clásico, pero cuando tenemos cierta experiencia, no sé qué pasa, que a todos nos gusta tener algo de esto por el juego que da, ¿vale? Son súper bonitos. Espectacular ese river, dice el amigo Juancho, y madre mía, estoy viendo aquí el vídeo en la pantalla, disculparme, primero por la calidad de imagen que estoy viendo en la pantalla, que es mucho mejor que la que veo en el vídeo, y por el pulsete que tengo, ¿no? Coincido con Juancho, pues muchísimas gracias. De hecho, lo dicho, a mí plan salud, pues estos me encantan, o sea, este es un potencial de la leche, de lo que he dicho, cuando hagamos su ciclo completo lo pasaré a low, porque ahora mismo es literalmente con esas podas el que más trabajo me da. Pero bueno, con un kit de esos de Guyo que hemos dicho, aunque me tenga que gastar el dinero, pero bueno, pues por eso vamos ahorrando cada mes para presupuestos, porque ya me he quitado muchísimos gastos. Pues se puede poner y con algunas plantitas, incluso con menos intensidad de esta pantalla, que sigue al 50%, pues tener algo que me dé menos faena. Fijaros, súper sencillo. No hice el tipo river porque hacer dos proyectos exactamente iguales tampoco le veía sentido. Pero con esa misma roca y esos mismos materiales que me sobran, como veis, siempre aprovecho. Este es más tipo Iwagumi-zen, este está plagadito de caracoles, como podéis ver, pero es que ni me preocupo tampoco mucho, pero fijaros con poquita luz y fijaros cómo también burbujean las plantas, cómo se oxigena perfectamente, como tenéis por ahí oxigenación en los musgos. Y ya os digo que un proyectito que a mí me llama mucho la atención, este Iwagumi-zen, que lo estoy dejando un poquito salvaje, porque quiero que se vaya salvajando. Y tenemos esta Rasboras Kubotai que compramos cuando fuimos el día de Castilla-La Mancha a Murcia, si recordáis en Acuario en Centro Fama, con el amigo Dani, que pasamos a visitarlo, el amigo Daniel, y por ahí detrás pues las Coris pigmeas, pues ya está, pues uno de los caprichos que teníamos. La verdad es que muy bonito. Y me habéis dicho nuevos proyectos. Me encantan estas cositas, los últimos proyectos que he hecho y he compartido solamente en short, porque tampoco me pongo a hacerlos y disfruto aquí en casa. Este bote que compré, fijaros que está, pero igual, pero fijaros qué naturalidad. Ya está, esto es lo que me gusta. Y el que sí me he cargado, pues ha sido el que teníamos aquí, el Wabikusa, porque por la evaporación, cada 2 días tengo que echarle agua. Algunas de las plantas se habían secado y como solo me quedaban esas plantas de emergido más palustres, como son estas de la familia de los Acorus, pues he puesto unas poquitas aquí y he puesto las poquitas aquí. Entonces lo de valor de ese proyecto, después de año y medio, que eran las plantas, lo mantenemos. Este bote pues lo estoy cuidando aquí a una de mis compañeras de trabajo. Y luego pues ya, pues cuando se lo devuelva, pues ahí puedo hacer otro tipo de proyecto de bote sin agua, más de bioreservorio, pero que sea un cristal un poco, pues yo qué sé,
algo de esto de un poco más de tamaño cuando pase el verano. Va a tener ya no solo los musgos, sino pues de reservorio de plantas como teníamos antiguamente, porque sabéis que me encanta ese tipo de proyectos y les veo su utilidad. Y aquí pues ya veremos si hacemos alguna cosilla, pero eso van a ser básicamente los proyectos de aquí a final de año, que si recordáis el primer vídeo que hice al principio de año, iba un poco por ahí, en esa línea lo que os comenté, y lo he hecho casi todo, pero es que el año además no se ha acabado, entonces poquito a poquito. Esas rocas son calcáreas, te varían los parámetros, no son calcáreas, son bastante duras, más bien metamórficas que se suele decir. Calcáreas como tal son esas que tenemos ahí, las del antiguo proyecto de Conchícolas. Estas básicamente, hombre, toda roca puede variar un poquito, pero son bastante llevaderas. Son compradas de jardinería y la verdad es que muy contento con ellas, con la tonalidad, con el tacto, con el resultado y sobre todo con la impresión visual. O sea, me encanta cómo están ambos proyectos aprovechando esa compra que hice. Y de ruido, el ventilador de techo, ¿qué tal? Pues mira, esa te la puedo responder. A ver, me quito el micro, entonces me vais a ir un poquito peor. Y no sé si me oís o no, pero ese es un poquito el ruido que hace. No sé si me has oído ahí, pero básicamente súper silenciosos. ¿Cuánta burbuja de CO2 inyectas de los acuarios? Depende del tipo de proyecto y depende del tipo de circulación. Eso también está explicado en el canal. De partida, yo partiría media burbuja cada 100 por segundo cada 100 litros para un bajo requerimientos, 0,7, 0,8, casi una para un alto requerimientos, pero repito que eso depende del pH y de cada condición particular. Lo que yo diga os puede funcionar o puede que no os funcione en función de cada tipo de proyecto, de la dureza de vuestra agua, etc, etc, etc. Por eso tenéis que estudiar, tenéis que estar pendientes y tenéis que llevar un registro para encontrar el equilibrio de cada uno de vuestros acuarios. Dicho esto, pues yo creo que ahora sí llevamos 1 hora y 10. Hemos visto el estudio. Vamos a ver, nos despedimos desde el salón. El día de hoy, como veis, estoy aquí con el foquito, ¿no? Sofá que se echan los gatos la siesta, ¿vale? No tenemos nada que ocultar nunca. Y ponemos aquí literalmente el 500 y apago el foquito que está dando calor. Y dice el amigo Juanchu que se va por un refrigerio, ya no aguanto más, pues sí, ya estamos casi a las 8. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a preparar un aperitivo para el fútbol, la previa. Cada vez soy menos futbolero, la verdad. De hecho, hasta esta Eurocopa no me estaba enterando. Pero bueno, ya las semifinales ya son partidos para ver tranquilamente. Lo dicho, muchas gracias por pasaros. Cuidado con los calores, vigilar los acuarios, estudiar, con todo cariño lo digo, siempre que queráis hacer los proyectos, que siempre lleva un trabajo todo esto, como siempre os comparto. Y que tengáis buen verano. Intentaré subiros, como he dicho, vídeos de evolución pronto. Y lo dicho, tener buen verano, disfrutar los proyectos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Hasta luego!